buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. Le compartimos que tras documentar presunto conflicto de interés y supuestas irregularidades en el actuar del Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, la Contralora del Estado, Azucena Marín Correa, presentó al Poder Legislativo una solicitud de juicio político. Y también el Mercado Independencia reabre sus puertas y reanuda actividades tras permanecer cerrado desde el sábado 20 de mayo, día en que 144 de sus locales y estacionamientos se incendiaron, aunque el motivo hasta el momento sigue sin revelarse. También abordaremos la alerta que el delegado de la Secretaría del Bienestar emitió para los adultos mayores que cobran su pensión federal con respecto a las estafas que han estado sucediendo, especialmente en Banco Azteca y en Banorte. Y también en la sección cultural le compartiremos todos los detalles sobre el concierto homenaje para el difunto músico Irepan Rojas. Ahora sí, antes de comenzar con la información, por supuesto tenemos que agradecerle por sintonizarnos, por su preferencia. Y también aprovecho el espacio para reconocer la labor de nuestro equipo de trabajo en producción y en redacción. Y de una vez a nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Así es, y también les recordamos que además de podernos seguir de manera tradicional, como es por la radio y la televisión, dos plataformas que nos permiten llegar a todo el estado prácticamente, también lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página web www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde además de ver esta transmisión completamente en vivo, puede hacernos llegar sus comentarios y compartir nuestros contenidos, no solo los informativos, sino la gran barra programática que tenemos para usted. Hay programas educativos, informativos, de análisis, de entretenimiento. Entonces hay mucho que le ofrecemos aquí en el Sistema Michoacano, que hacemos con muchísimo cariño todos los días. Pero comencemos, Lucy. Me parece perfecto, porque la Contraloría de Michoacán solicitó al Congreso del Estado, lo estábamos comentando en el teaser, pues un juicio político contra el Auditor Superior de Michoacán, porque fue que gracias a la labor periodística de varios medios locales, que bueno, se encendieron diversas alertas por varias irregularidades y un posible conflicto de intereses. De hecho, la titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de aquí de Michoacán, Azucena Marín Correa, refirió que será mañana precisamente que se exponga el caso ante el Pleno del Poder Legislativo, y también pues se va a puntualizar de qué se le acusa al funcionario. De hecho, hasta el momento se le han adjudicado 66 supuestos procedimientos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el deterioro al erario público por la omisión en el pago del impuesto estatal, y esto en consecuencia pues va a repercutir en el pago de casi 2,5 millones de pesos. Y también, otro ejemplo, pues es el beneficio con obras para empresas familiares por un aproximado de 258 millones de pesos. Bueno, ayer presentamos la petición de juicio político en el Congreso del Estado. Se presentó con 57 anexos, donde va toda la información que nosotros consideramos pertinente hacer del conocimiento de la mesa directiva para que ellos turnen y den análisis. También quiero comentar que no es la primera vez que turnamos expedientes a instancias diversas, y bueno, pues ahí, al igual que en otras ocasiones, nos va a tocar esperar a que resuelvan y le den seguimiento y le den cumplimiento a lo que nosotros estamos pidiendo o no, de acuerdo a las investigaciones, a las audiencias, a todo lo que desahoguen, porque bueno, se inicia un procedimiento nuevo ante el Congreso, y ahí esperaremos a que se dé el resultado que ellos. Si la pregunta es si se presentó. Bueno, esto lo refirió la Secretaría de la Contraloría el día de hoy en conferencia de prensa, donde abundó que son 53 los anexos que se agregaron a este expediente que el día de ayer por la tarde se presentó ante la mesa directiva del Congreso del Estado, aspecto que está justamente en vías de esperar que la Junta de Coordinación Política del Congreso local lo destine y lo programe para la sesión legislativa que se prevé se tendrá el día de mañana, y donde estarían dando trámite y seguimiento a esto. Hasta el momento solicitó
solicitud de juicio político, y hay que ser muy claros con esto, es apenas una solicitud que el Pleno del Legislativo, si se cumplió con el procedimiento como debe de ser, tendrá que turnar a la correspondiente comisión de dictamen, que en este caso es la comisión jurisdiccional, que es donde se habrán de valorar todas las pruebas aportadas por la Secretaría de Contraloría y que el día de hoy, hasta el momento, no fueron tan detalladas. Eso sí, el día de hoy hubo un reconocimiento de que esta solicitud ya fue presentada ante el Congreso, así es que veremos qué sucede en el transcurso de este día y también, por supuesto, en la sesión que se celebrará el día de mañana. Y continuando justamente sobre este tema, también se refirió al tema, a las obras convenidas a través de este Fondo para la Infraestructura Municipal, mejor conocido como el FAISPUM, y esto pues establece el día de hoy que hay una necesidad urgente de hacer la correspondiente fiscalización y también de que se cuide la correcta aplicación de los recursos que se manejan a través de este fondo. Así lo refirió la propia Azucena Marín Correa, titular de la Secretaría de Contraloría, quien indicó además que continúan las revisiones en la aplicación de estos recursos específicos. La auditoría al recurso del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales del año 2022 no tiene otro objetivo más que procurar su correcta aplicación, aseguró la Contralora del Estado, Azucena Marín Correa. Nosotros iniciamos las auditorías a la Secretaría de Finanzas de este fondo. De las observaciones que tenemos con las auditorías de finanzas, de la Auditoría Iniciada de Finanzas, nos damos cuenta de que necesitamos hacer una muestra con los municipios. Y empezamos, no solamente es el municipio de Morelia, es Buenavista, Ciudad Hidalgo. La auditoría dio inicio el 19 de este mes, o sea, la semana pasada. Ahorita hicimos la muestra en un círculo muy pequeño de municipios porque eran los que teníamos duda en cuanto a la integración de los expedientes que tenían entregados a finanzas. Es una primera muestra. Después de que terminemos esta muestra y se hagan los analíticos de la documentación que nos entrega Finanzas, hasta ahorita tenemos determinado aumentar a 23 obras al día de hoy. Ese número puede aumentar en esta semana o en la próxima semana. Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, César Osegueda Robledo, reiteró las atribuciones que tiene la dependencia estatal para auditar el fondo. El artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado señala que precisamente corresponde a la Contraloría del Estado inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con los presupuestos de egresos. Es en el presupuesto de egresos donde se establece el recurso que el Estado transfiere a los municipios por medio de este fondo, del FAISPUM. Hasta el momento se han encontrado irregularidades en el Ayuntamiento de Morelia, Buenavista y Ciudad Hidalgo. Sin embargo, es en la capital donde al menos 8 obras tienen observaciones y donde las empresas Maram, Arquiconstrucciones y Arquidemos Constructor SADCB han encendido las alertas por posible corrupción. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Es importante remarcar que estos recursos del FAISPUM fueron donde se identificaron estas dos empresas, Maram Arquiconstructores y también Arquidemos, que son los que están ligados con el Auditor Superior de Michoacán, y a partir de ello es que se encendieron estas alertas exactamente como se ha referido, y que ha llevado un poco a lo que referíamos en la primera nota, a argumentar esta línea de cercanía entre los propietarios de estas empresas con el auditor, y que podría justamente configurarse este tema del conflicto de interés, porque además, en el caso particular del FAISPUM, son recursos federales que recibe el Estado y que el Estado etiqueta hacia los municipios. Y lo que se también aseguró el día de hoy, porque había una serie de cuestionamientos de si era o no legal que la Secretaría de Contraloría fiscalizara o auditara estos recursos, porque incluso el propio gobierno municipal de Morelia refería que esto era ilegal, que no le correspondía a la Secretaría de la Contraloría asumir esta posición. Sin embargo, lo que hoy presenta la Secretaría de Contraloría es los argumentos jurídicos, donde remarca que sí, al ser ya recursos etiquetados en el Estado y establecidos también en las reglas de operación del FAISPUM, sí le corresponde al Estado hacer la auditoría, la supervisión
la correcta aplicación de estos recursos que se destinan para la infraestructura en los municipios, particularmente en la capital michoacana, como hemos referido, son 8 obras las que están en observación, 2 de ellas relacionadas con el auditor, que es lo que ha aprendido las alertas, y que además no han sido entregadas en tiempo, por lo menos no han sido notificadas su entrega pues al municipio. Se tenía hasta el 31 de marzo para entregarlas y ya se va a acabar mayo. Y bueno, si son 66 presuntos acciones son que señalamientos, señalamientos desde gobiernos pasados, ¿por qué hasta ahorita es que se está detectando eso? Es como lo comentas, pues esta reunión de información. Pues no es tanto que no se haya detectado antes. De hecho, incluso la propia Secretaría de Contraloría hacía referencia a que hay muchos elementos de pronto sueltos y que lo que se busca es justamente argumentar bien, que todo engarce y entonces presentarlos en las carpetas correspondientes, aspecto que se hizo llegar ya al Congreso del Estado con la correspondiente documentación para que avance al tema del juicio político, que veremos si el Congreso del Estado lo toma como tal y lo turna y hace el análisis a fondo del comportamiento que se ha dado por parte del auditor y si esto es elemento suficiente para destituirlo, porque el tema es eso, es si se destituye o no a quien está al frente del máximo órgano fiscalizador del Estado y que, de comprobarse esta situación, evidentemente pondría entredicho pues su actuar en cuanto a la fiscalización de obras donde cercanos de él tienen metidas las manos. Mañana lo estaremos viendo, mañana se presenta en el Pleno del Congreso. ¿Te parece si continuamos con la información? Porque luego de realizar tareas de limpieza y también mantenimiento, el Mercado de Independencia ya va a reanudar sus actividades, permitiendo que más de 700 comerciantes puedan ofertar sus productos luego de este incendio que fue registrado el fin de semana en el mercado moreliano. Y precisamente tras esta evaluación de la Coordinación Municipal de Protección Civil y también de los bomberos, así como de especialistas en estructuras de la Secretaría de Obras Públicas, bueno, pues se determinó que hay condiciones óptimas para que alrededor del 98% de los comerciantes puedan seguir trabajando, puedan volver a su trabajo. De hecho, el Ayuntamiento de Morelia precisó que 22 locales dentro del inmueble, que se ubican en la esquina de Andrés del Río y Ana María Gallaga, permanecen cerrados debido a que, bueno, en esa zona sí hay movimiento de personal y también de limpieza y traslado de herramientas para los trabajos en el exterior. Y recordemos que son 144 locales dañados por este siniestro, este incendio del sábado, y además de diversos vehículos que se encontraban en el estacionamiento. Y precisamente el presidente municipal, Alfonso Martínez, comentó que, al igual que la obra del puente en Siervo de la Nación, la administración que preside trabaja con mucha prisa, con mucha calidad para restablecer lo más pronto posible a la normalidad este mercado. Enhorabuena por esta reactivación parcial para que, pues bueno, no se afecte también a un gran porcentaje de estos locatarios que pues no resultaron tan afectados o que no resultaron afectados con mayores... Hubo pérdidas exactamente. Humanas, eso es lo mejor. No, eso es lo primero, pero también si ya hay una gran cantidad de locales que están puestos ya para, pues qué bueno que se puedan reactivar para que la economía no se dañe aún más, pero sobre todo pues veremos si se cumple con este compromiso que ha adquirido el presidente municipal de rehabilitar completamente este mercado municipal y también el estacionamiento que si vimos las imágenes resultó completamente dañado. Devastado, sí. Y entonces es un riesgo evidentemente para la zona. Y a quienes van a ser reubicados también que se les dé el apoyo pertinente, porque bueno, a final de cuentas es la economía de muchísimas familias. Muy bien. Hablando de, pues justamente temas de movilidad, porque esto del mercado de Independencia, pues ha afectado esta zona específica, pues nos vamos a enlazar ahora con nuestro compañero José Antonio Zamudio, Pepe Toño, director de Exeni, quien tiene el reporte más amplio en materia de movilidad de la capital michoacana, y pues nos da muchísimo gusto saludar esta tarde. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Gracias, Luz y Héctor. Tarde lluviosa aquí en la capital michoacana, a pesar de que, bueno, pues pintaba un día soleado, tuvimos largos periodos de sol, pero después de las 12:30 comenzó a nublarse particularmente en el lado poniente, en el lado sur, y ahorita es prácticamente en toda la ciudad de Morelia donde ya tenemos nublados, el cielo permanece así, con lluvia.
no se diga más intensa en la zona norte, salida a Salamanca, muy cerca también del mercado de Abasto, de igual forma en la zona poniente, por segundo día consecutivo, salida a Quiroga, también en las inmediaciones de la Universidad Michoacana, las realidades aledañas, también se está registrando en estos momentos una lluvia ligera, pero que es constante, mucha precaución porque también de la mano con cuando hay presencia de lluvia, también los accidentes de tránsito. Y curiosamente, antes de que empezara a llover, se registró una volcadura pues doble, esto en la zona norte de la ciudad, en la salida a Salamanca, a la altura del acceso al municipio de Tarímbaro. 2 camionetas se vieron involucradas, 2 personas lesionadas, por fortuna de consideración leve, no ponen en riesgo su vida, pero pese a lo aparatoso del accidente, 2 camionetas que circulaban en esta parte de la ciudad, al lado norte, a la altura de Tarímbaro, bueno, pues se impactaron. Una quedó volcada sobre su costado izquierdo y la otra quedó literal otra vez llantas para arriba. Esta situación de las volcaduras, Luz y Héctor, es constante en Morelia, y en las carreteras, bueno, no se diga, pero también en la capital michoacana se entiende porque hay un mayor número de vehículos, pero es constante. Le sumamos la lluvia, el pavimento mojado, hay que manejar con mucha precaución. La manifestación del día en esta ocasión fue por parte de los trabajadores del CAM, que es el Centro de Actualización del Magisterio Michoacano. Ellos llegaron a las oficinas de la dirección del Instituto de Educación Media y Media Superior, que se localiza en la avenida General Lázaro Cárdenas, muy cerca del cruce con Francisco Márquez. Cerraron a la vialidad y hace aproximadamente 20 minutos, 30 minutos más o menos, fue que ya liberaron al tránsito vehicular. Ingresó una comisión con las autoridades de la dirección del Instituto de Educación Media y Media Superior, precisamente para hablar sobre sus demandas que van en relación a las convocatorias, las famosas convocatorias que tienen que ver también junto con el proceso de ingreso para los futuros aspirantes a las escuelas normales del Estado de Michoacán, que serán, recordemos, 1,080 plazas para este año a través de la inscripción en línea y a través del examen Ceneval. Ya en este momento libre al tránsito vehicular, también libre al exterior de Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo y Ayuntamiento de Morelia. En lo que toca al mercado de Independencia, como ustedes ya lo mencionaban, bueno, pues déjenme comentarles que se mantiene cerrado y así durará por mucho tiempo, mientras se realizan estas labores y estos trabajos de limpieza y posteriormente la reconstrucción de los locales, en primera etapa, y después el estacionamiento, la calle de Andrés del Río y Ana María Gallaga. La calle de Vicente Santa María también este día por momentos ha sido cerrada la circulación y así seguirá también mientras se realizan las maniobras de retiro de escombro y de las estructuras metálicas en la mayoría de los casos. Por ello ha habido cortes a la circulación. No está cerrada permanentemente, eso es importante aclararlo, pero sí mientras dure todo este proceso habrá momentos en que se cierra la circulación para dar paso a la salida de camiones tipo Thorson, de estos camiones de carga que traen consigo, bueno, pues todo lo que quedó de este lamentable incendio registrado el sábado en la noche pasado. Déjame comentarles que en este momento se reabrió a la circulación en Vicente Santa María, está desahogando el tránsito vehicular en la zona centro. La Lázaro Cárdenas, a la altura del Mercado de Independencia, sí está abierta al tránsito vehicular, no se ha visto cerrada, nada más que hay reducción de carriles por la presencia de los oferentes tanto de Ana María Gallaga como de Andrés del Río y los propios del Mercado de Independencia, cuya mercancía puede ser de fácil manejo, de fácil movilidad, y ellos son los que se han apostado en las banquetas de la Lázaro Cárdenas, pero no solamente las banquetas, sino también parte del arroyo vehicular, y por ello tenemos reducción de carriles para que lo tomen en consideración. Punto y aparte, porque bueno, pues con esta lluvia inmediatamente también el tránsito vehicular se ve afectado. Muy lento el avance, por cierto, muy lento, no tenemos manifestación, no tenemos accidentes por fortuna, pero muy lento para los que van de salida a Pátzcuaro y con dirección hacia la Casa de Gobierno. Hablando de salida a Pátzcuaro, precaución, lluvia también nos reporta la SCT con dirección hacia Pátzcuaro, Uruapan y obviamente pasando por el lago de Tiragüen. Precaución, también precaución, hay reporte de lluvia en estos momentos en la autopista de Occidente, tanto para los que van hacia el vecino estado de Jalisco como los que van hacia el vecino estado de México. Así que bueno, pues precaución porque bueno, pues ya señala las autoridades de la Coordinación de Protección Civil que este año tendremos más de un 10% en presencia de tormentas tropicales, huracanes y ciclones, que obviamente traerá contigo, pues obviamente precipitaciones pluviales. Así que bueno, pues esperemos que sea un año bondadoso en cuanto a lluvias, a pesar de que la misma Comisión Nacional del Agua había señalado que por los efectos climatológicos denominados La Niña, sería una temporada de poca lluvia. Vamos a ver porque está cambiando muy rápido y constante el clima. Por lo pronto,
hoy día martes, en pleno mes de mayo, ya tenemos lluvia aquí en la capital michoacana y también en algunas carreteras del estado de Michoacán. Como bien apuntas con esta frase concreta, por lo pronto, el día de hoy la lluvia se suena bastante intensa y esto abarca varias regiones de la capital michoacana, zonas aledañas por supuesto, y pues con esto coincido contigo que has venido reiterando durante esta intervención, Pepe Toño, hay que andar con muchísima precaución. Regularmente en este tipo de circunstancias los accidentes vehiculares son más frecuentes, por tanto hay que andar con muchísima cautela a la hora de manejar. Así es. Revisar llantas, revisar frenos. Sí, exacto. Atentos a la visión también. Exacto, es el principal factor en donde, como decimos de manera coloquial, no tienen el mismo agarre, no tienen la misma reacción, los frenos, se mojan las balatas, se mojan los discos, y es cuando, bueno, pues nos confiamos malamente, y es cuando también se dan diferentes tipos de accidentes de tránsito, y apenas esto comienza, ¿eh? Ay, esto es un llamado de atención para mí. Me quedó el saco y qué bueno que lo comentas, Pepe Toño, voy a checar eso rápido. Muy bien, pues esperemos que las lluvias, si bien permanezcan, no hay mal que por bien no venga, el medio ambiente lo necesita, los mantos freáticos aún más, entonces pues nosotros tendremos que hacer nuestra chamba, andar con precaución, no provocar ningún accidente y obviamente pues a partir de estas recomendaciones que haces, pues nosotros te agradecemos mucho que las hayas hecho llegar a toda nuestra audiencia. No, hombre, el agradecido de ellos, como siempre, que me permita platicar primero con ustedes y en segundo lugar, por supuesto, con este auditor a quienes nos debemos. Ay, muchísimas gracias, Pepe Toño. Nos escuchamos mañana y que tengas una excelente tarde. Te mandamos un abrazo. Excelente tarde de martes. Seguimos al pendiente de las redes sociales del Estado Michoacano de Raitel. Eso. Y nos damos una pausa, la primera pausa de esta emisión, pero usted no se despegue porque tenemos más información a la vuelta. Vamos y regresamos. De la pausa con más información y precisamente justo ahora en el estudio nos acompaña Humberto Urquiza Martínez, él es subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Movimiento Indígena y tenemos mucho que conversar. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Doctor, pues enfocarnos principalmente en materia de seguridad para el autogobierno. Es imprescindible nombrar a las cuarichas, ¿correcto? Así es. Sí, mira, decirte que una de las acciones más contundentes que está haciendo el gobernador es reconocer al derecho de las comunidades indígenas al autogobierno. Y hay un tema muy sensible que es el tema de seguridad. Creemos que ahí es donde se está poniendo un énfasis muy interesante y tiene que ver con el hecho de que cada comunidad que ha logrado el autogobierno y el presupuesto directo tiene el derecho en principio a la seguridad comunal, ¿no?, que es su propio modelo de seguridad. Y segundo, es una obligación
¿no? Que se tiene que generar los mecanismos para que en la comunidad que ya tienen el presupuesto directo den el servicio de seguridad comunitaria a los integrantes de la comunidad. Y ahí es donde el tema de la ronda comunitaria, cuaricha o rondín, como se le conoce, es un mecanismo que está sirviendo para que la comunidad pueda tener la protección de lo que nosotros llamamos seguridad pública y que realizan los municipios, el Estado y la Federación a través de las instituciones respectivas. Hoy ya hay otra institución que reconoce la ley además y es la ronda comunitaria para que estas comunidades lo tengan. ¿Qué se requiere? Bueno, además y antes de pasar a eso, ¿cuál es el panorama del antes y el después una vez que se instala o se crea esta cuaricha en una comunidad? Mira, el antes y después es muy interesante porque el antes de que se instale es seguridad está en manos del municipio y estamos a que el presidente municipal con su director de seguridad pública atienda de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad las necesidades de una comunidad. Cuando se transita el presupuesto directo y se transita el autogobierno, entonces ya la comunidad directamente asume la función y por lo tanto sus elementos se quedan ahí. Y ahí están viviendo y ahí están trabajando y realizando la función, por lo que mejora evidentemente porque la atención es permanente. La cuaricha realiza funciones como la Policía Municipal, Estatal y Federal, realiza funciones de policía pero también administrativas. Si hay una falta administrativa, bueno, se turna a la autoridad competente y se da una infracción. Pero también si hay un delito, entonces se da como primer respondiente y se turna a la fiscalía para que se atienda. O bien si es una falta que implica un poco de atención por parte de la comunidad, pues igualmente la comunidad lo hace. ¿Cuál es el beneficio? Que ahí tienen permanentemente a los elementos de seguridad y en el modelo anterior, pues la Policía Municipal va una vez a la comunidad, se va y entonces ya deja ahí libre a que se pueda cometer exactamente un acto ilegal. ¿Cuántas son las comunidades que ya están certificadas, de las cuales ya están certificadas sus rondas comunitarias? Mira, ahorita hay la primera que fue Tarecuato, que es la que ya tiene un reconocimiento como ronda comunitaria. 2, está por terminar el proceso en Donaciano y Crescencio, que son 2 comunidades del Oriente, y justo terminamos hace una semana un curso para que otras 6 comunidades más pudieran ya tener su ronda comunitaria. Estamos, por lo tanto, transitando de las 32 comunidades que tenemos en autogobierno y presupuesto directo, yo te diría que estamos alrededor de 8 que están en este proceso. ¿Qué es lo beneficioso de esto? Es que ya las demás comunidades están visualizando la importancia de certificar, capacitar y regularizar a las rondas comunitarias en el modelo que tenemos de la Ley Nacional de Seguridad Pública. ¿Y cuáles son los beneficios de capacitarles y regularizarles? Porque ya, bueno, primero es el C3, ¿no? Que hacen un examen y por lo tanto, si el examen no lo acreditan, pues entonces no pueden seguir con la capacitación. Y esto es para Policía Municipal, para Policía Estatal, pero también para ronda comunitaria, o sea, siguen el mismo camino. 2, se hacen el curso y el curso tiene que ver con un curso que les enseñan a manejar armas, a tácticas de atención de emergencia, en fin, toda una capacitación que dura 4 meses y medio y que ha permitido que las comunidades tengan ya un conocimiento de cómo atender necesidades de emergencia. No solamente es tener una persona que realice una función de seguridad y ya, sino que capacitarla. Y 3, que es lo más importante, una vez que logran esto, se registran ante la Sedena y tienen entonces la posibilidad de usar arma siguiendo los parámetros que se marcó por la ley. Entonces, ¿qué logramos hacer? Que bajo un modelo comunitario se puedan certificar a sus rondas comunitarias, tengan la atención ahí, tengan la aportación de arma de fuego legalmente reconocidas y por lo tanto puedan realizar la función de guardia comunal. Una mejor protección, claro. Entonces, a partir de esto que nos comenta, ¿cuál es el panorama para el resto de comunidades? Yo creo que es muy interesante porque ya prácticamente todas, al día de hoy, de las 32 que tenemos, pueden tener la posibilidad de tener su ronda comunitaria. Sobre eso estamos trabajando. Eso que va a permitir 2 cosas. Primero, que la comunidad tenga su propia policía, su propia seguridad comunal. Perfecto. Pero no solamente eso, sino que estas atiendan situaciones en la región, que estén en coordinación con otras rondas comunitarias de la región, con policía estatal, guardia civil y en algunos casos inclusive con la guardia municipal. Entonces, ¿qué tenemos? Una ampliación de la fuerza de seguridad en el estado de Michoacán. Hoy tenemos la posibilidad real de incrementar la fuerza de atención del tema de seguridad a partir de lo que estamos haciendo con las rondas comunitarias. Y si se incrementa este estado de seguridad, ¿cómo se va a beneficiar el resto del estado? Se beneficia porque ya tienes entonces mayores elementos de seguridad certificados, capacitados y por lo tanto atendiendo la seguridad comunitaria, pero también la seguridad pública
en coordinación con las instituciones, inclusive federal y las estatales y municipales. Entonces yo te diría que es un beneficio porque estamos potenciando el recurso para beneficio de la seguridad. Doctor, muchísimas gracias. ¿Hay algo que se nos escape, algún paréntesis por Yo hacer? creo que decir nada más que el modelo creo que es un modelo que tiene muchas perspectivas jurídicas, pero que creemos que está funcionando para bien del Estado y para las comunidades. Muchísimas gracias por haber Al contrario, es un gusto. visitado aquí el sistema michoacano. Ya sabe que es su casa y que puede volver cuando quiera. Lo sé, muchísimas gracias, es un gusto. Y es momento, ahora sí, de irnos a la sección cultural con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que ya se encuentra aquí. Dafne, bienvenida. Hola Lucy, ¿qué tal? Muchas gracias. Así es, un saludo para todos los que nos acompañan en este espacio y bienvenidos a lo mejor de la cultura. Les informo que cineastas y realizadores de todo México están invitados a participar en la convocatoria del próximo Festival Internacional de Cine de Morelia, que se va a realizar del 20 al 29 de octubre. El Festival Internacional de Cine de Morelia abrió la convocatoria de su selección oficial a realizadores de cortometrajes y largometrajes de documental y ficción mexicanos para que inscriban sus trabajos hasta el 7 de julio de 2023 con el llenado de un formulario disponible en la página electrónica moreliafilmfest.com. La convocatoria contempla las secciones competitivas de cortometraje en animación, documental y ficción, largometraje, documental y largometraje de ficción mexicanos, así como sección michoacana y el concurso michoacano de guión de cortometraje. Gracias a la sólida alianza que mantienen la Semana de la Crítica y el Festival desde 2013, una selección de cortometrajes mexicanos de la selección oficial del FIM 2023 será presentada en 2024 durante una función especial de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Cabe destacar que el festival está oficialmente reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Los cortometrajes ganadores en las categorías de animación, documental y ficción, así como el ganador de la sección de largometraje documental mexicano, podrán ser considerados automáticamente para la nominación al Oscar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Con un amplio repertorio musical, se ofrecerá un concierto de jazz en homenaje póstumo al músico michoacano Irepan Rojas. Escuchemos los detalles con Brenda Mújica. La unidad de vinculación del Campus UNAM Morelia presenta el concierto del quinteto de jazz de amigos de Irepan Rojas, que será este miércoles 24 de mayo a las 18 horas en el auditorio de la unidad académica con acceso gratuito. Irepan Rojas fue un destacado músico y maestro michoacano que se consolidó a lo largo de más de 2 décadas en la escena artística, específicamente en la música tradicional michoacana, el jazz, blues y la música de fusión. Desde su partida, las muestras de cariño y apoyo hacia el artista y su familia han sido constantes. Es por eso que este concierto será en homenaje a su memoria. En esta sesión participan Roger Vargas en la batería, el guitarrista Franco Lugo, Álvaro García en el bajo, Freddy Santamaría al saxofón tenor y Guillermo Portillo en las flautas y saxofones soprano y barítono. Para la radio y televisión pública. Y todo listo para que el próximo mes de julio se lleve a cabo uno de los festivales más emblemáticos en el estado de Michoacán. El cielo del pueblo mágico de Pátzcuaro volverá a iluminarse este 2023 con el Cantoya Fest, uno de los favoritos del público por ser uno de los eventos más coloridos y famosos a nivel nacional, que está programado a realizarse del 28 al 30 de julio, cuando se espera un ambiente sin aire y húmedo para no afectar a los bosques con algún incendio. Además de disfrutar los globos de papel y verlos por las alturas, los asistentes podrán disfrutar de la arquitectura y gastronomía de Pátzcuaro. Asimismo, se prevé que se ofrezca un programa artístico que incluya presentaciones musicales y talleres que se darán a conocer más adelante por las autoridades municipales. Tal vez les sorprenderá saber que los globos de Cantoya deben su nombre a Joaquín de la Cantoya y Rico, mexicano amante de la aerostática que durante la segunda mitad del siglo XX construyó un globo de casi 10 metros de altura. Fue tanta su fama que lo solicitaban en casi todas las fiestas religiosas del país
para elevar sus creaciones. Así que mientras se revelan más detalles como este, aparte de su fecha para que disfrute de un espectáculo único en el estado de Michoacán. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Lista la cultura, y antes de despedirme les recuerdo que ya hay nueva cartelera cultural en la página oficial de la SECUM, www.cultura.michoacán.gov.mx, con actividades para toda la familia. También lo invito a que se comunique con nosotros vía WhatsApp al teléfono 443-866-0901. Con gusto recibimos todos sus comentarios. No se vaya, después de una pausa regresamos con más información para todos. Muy buenas tardes. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su misión informativa de a las 2. Hoy tenemos una conversación también bastante interesante aquí en el estudio. Tenemos como invitado a Alan Martínez Marroquín. Él es director de seguimiento de inversión pública de la Secretaría de Finanzas, y con él habremos de abordar uno de los temas que en estos momentos ha estado en el ojo del huracán. Tiene que ver con el manejo o la aplicación de los recursos a través del FAESPUM, que es uno de los fondos estrella en el cual, o a través del cual se ha destinado mayor cantidad de recursos a los municipios para la creación de infraestructura. Antes que nada y antes de entrar en materia, bienvenido aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Alan, estás en tu casa. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto saludarte y saludar nuevamente a tu auditorio. Como te apuntaba hace un momento, me parece que este es uno de los temas que en los últimos días ha generado mucha expectación sobre el seguimiento que se le da justamente a las inversiones, porque, y hoy se hacía la puntualización, son recursos federales, es cierto, pero finalmente queda establecido a través de estos convenios entre Estado y municipio, que son recursos que finalmente pues también están convenidos, y el Estado tiene la facultad para dar seguimiento a la fiscalización o revisión de la correcta aplicación de los recursos. Así es, Héctor, y qué bueno que podemos puntualizar eso. Fíjate que, y me interesa también que lo entienda la ciudadanía y que lo entiendan los mismos presidentes municipales, porque efectivamente su origen es federal, pero es de la parte que le toca ya al Estado de Michoacán, es decir, de las participaciones, una parte va para los municipios, otro tanto para el Estado,
y de esa parte que ya es del Estado, que ya son recursos estatales, porque así lo dispone la Ley de Coordinación Fiscal, que ya una vez que llegan a la hacienda estatal, ya el Estado puede disponer de ellos para sus prioridades de gasto. ¿Y cuál es la prioridad de gasto del gobernador Ramírez Bedoya? Pues la infraestructura. Por eso es que ese 5% que se asigna del Fayespum a los municipios, uno, es el primer año, el del gobernador Ramírez Bedoya, que se manda a los municipios prácticamente al 100%. Incluso se estaba manejando que ya en este año se incrementó al 6%. Es correcto. Este año ya por indicaciones del gobernador mandamos la iniciativa al legislativo y así se aprobó con un incremento del 5 al 6%. Para que la gente que nos está siguiendo en estos momentos a través de la radio y la televisión pública de Michoacán, para este año se estima son alrededor de 1.400 millones de pesos destinados para todos los municipios, bueno, a los que alcanzaron a acreditarse, los que se están destinando para este programa del Fayespum, que sirve para invertir en obra, aspecto que ha pues duplicado la inversión que se utilizó justamente en la administración pasada, ¿no? En esta materia. Sí. Caso Morelia ha generado cierto debate porque pues ellos aseguran que no es facultad del Estado hacer la revisión de manejo, la correcta aplicación de estos recursos. Muy bien. Sí, claro. Déjame nada más hacer una puntualización más. El Estado de Michoacán es el único que tiene un fondo de aportaciones estatales, el único de las 32 entidades federativas, es decir, todos los demás tienen aportaciones federales, sus participaciones. Pero el Estado de Michoacán es el único que la tiene. Dos, en el gobierno actual del gobernador Ramírez Bedoya es el primero en el que se respeta ese 5% o esa asignación que se les da a los municipios. Y bueno, dicho eso, efectivamente, documental. Pero decirte eso, ese es el otro caso de Lázaro Cárdenas, y Morelia es el único caso en todo el estado que de las 8 obras que se le autorizaron por un total de 83 millones de pesos, no ha terminado una sola, al menos documentalmente comprobado ante la Secretaría de Finanzas. Incluso a inicio de semana, la semana pasada se hacía referencia a través de una serie de imágenes que incluso daban testimonio de que, pues aun cuando han referido de que sí están las obras concluidas, lo cierto es que las imágenes pues hablan por sí mismas. Vemos, por ejemplo, el tema de la ciclovía que está inconclusa, vemos el tema del parque lineal donde todavía la semana pasada estaban a marchas forzadas y no se puede decir. Hoy todavía estaban a marchas forzadas, sí. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué de pronto como que quieren de alguna manera lavarse las manos y decir, bueno, no se está, lo que están haciendo no es correcto? Porque además pues el argumento que dicen es que al Estado no le corresponde hacer como que la observación y el seguimiento de la aplicación correcta de los recursos. Sí, sí nos corresponde porque como te comentaba es de la parte de las prescripciones federales que le corresponde al Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros firmamos el convenio y nosotros como Estado somos responsables de explicarle a la Federación en qué nos lo gastamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar en qué se lo gastan los municipios. Y están las facultades bien establecidas en las reglas de operación, en los convenios y en el reglamento interior de la Secretaría de Contraloría, que faculta a Contraloría para revisarlo. Y dos, también un tema que me gustaría puntualizar, por ahí escuché algunas notas donde el ayuntamiento decía, no, es que la lana del Fayespum, los recursos del Estado ya se gastaron al 100%, si ustedes, ciudadanos, ven las obras todavía en ejecución, es porque nosotros le metimos más recursos. Bueno, nosotros desconocemos, puede ser, ¿no? Puede ser que le hayan metido más recursos, pero lo cierto es que el dinero del Estado no está gastado todavía. Te platico un ejemplo que además es una obra muy sensible, el centro de autismo que está aquí cerca de la avenida Amalia Solórzano. Es un tema sensible porque es atención a una condición que no se había atendido anteriormente y que además el recurso ya está pagado al 100% al municipio, ya están administrados 27 millones de pesos y dice el ayuntamiento, es que nosotros le estamos metiendo lana nuestra, lo del Estado ya nos lo gastamos. Falso, porque esa obra la ampara un expediente técnico con conceptos, que esos conceptos son pintura, impermeabilizante, acabados, pisos, incluso acceso biométrico, cámaras de vigilancia. Todo eso está a disposición de la ciudadanía a través de la ley de transparencia. Y pues obviamente si te das una vuelta al centro de autismo, ahí se ve claramente que está en obra gris.
yo no veo ni pintura, ni acabados, ni cancelería. Por tanto, no se ha cumplido con el contrato. Es correcto, no se ha cumplido con el contrato ni con el convenio que hicieron con el Estado. ¿Qué es importante, y ya prácticamente para cerrar, qué es importante que tomen en cuenta los municipios justamente respecto al FAISPUM? Porque pues pareciera ser que dentro de todos los municipios michoacanos, el único que no ha entendido las reglas de operación de este programa, que es para incrementar la obra de infraestructura en los municipios, es la capital michoacana. ¿Qué es lo que tienen que entender los municipios con este recurso específico? Pues que se tienen que poner las pilas para ejercerlo en tiempo y forma, que tienen que ya saber que estamos en otras condiciones de la administración pública estatal, que el recurso les va a llegar, porque ellos estaban acostumbrados a que no les llegara, pues a lo mejor no la creían y por lo tanto no se apuraban en sus procedimientos, y que se ejerce en tiempo y forma y que se informe de la ejecución de los recursos para nosotros también, para ser muy transparentes todos ante la ciudadanía, tanto ayuntamientos como el Estado. Muy bien, estamos platicando con Alan Martínez Marroquín, quien es director de seguimiento de la inversión pública de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado. Te agradezco mucho que hayas acudido a este espacio para poder puntualizar estos aspectos que me parece que es muy importante que la gente tenga claridad sobre cómo funciona este programa o este fondo que sirve para mejorar la infraestructura en los municipios. Gracias a ti por la invitación, Héctor, y gracias a tu auditorio también por escucharnos. Estás en tu casa. Gracias. Muy bien, vámonos ahora a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor, y ya estamos listos con los deportes porque hay mucha información, sobre todo porque los michoacanos están comenzando ya con actividad en los Juegos Nacionales, pero también hay participaciones en otro tipo de justas, como esta en el voleibol de playa, que, bueno, los michoacanos lograron bronce en la justa mundialista. Vamos precisamente a los detalles. La pareja michoacana integrada por Ashley Silva y Alexa Bucio conquistaron medalla de bronce dentro del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Escolar, celebrado en Israel. La dupla de la categoría sub-19 femenil lograron el tercer lugar del certamen mundialista gracias a su talento y preparación de la destacada entrenadora María del Carmen Rangel. Durante el proceso de eliminatorias, el conjunto purépecha derrotó a parejas representantes de Ucrania, Estonia y China. Así, avanzar a la siguiente ronda. Posteriormente, en los cuartos de final derrotaron a Croacia, triunfo con el cual consiguieron el pase a las semifinales, donde les tocó jugar con las brasileñas. Lamentablemente perdieron la oportunidad de llegar a la gran final. En la disputa por la medalla de bronce, las representantes del estado chocaron con Ucrania y con el triunfo consiguieron el metal de tercer puesto. Cabe mencionar que después de estar en Bat Yam con los atletas más talentosos a nivel mundial, la pareja también estará presente en los Juegos Nacionales CONADE con sede en Nayarit a finales del mes de junio próximo. Se encuentra en duda la actuación de la michoacana Alexandra Fernández Cruz en el Mundial de Wushu. La michoacana Alexa Fernanda Cruz Gómez espera estar en condiciones para participar dentro del Campeonato Mundial de Wushu, luego de la lesión que sufrió en la rodilla derecha. Estaba compitiendo en el Nacional de Chihuahua el mes de marzo y en una patada en plena competencia fue que me lesioné, caí mal y sentí como si la rodilla se me saliera. Después de la tormenta viene la calma. Pese a los acontecimientos, su destacada actuación la llevó a ser considerada parte del equipo mexicano. Me caigo y todos piensan que me desmayo, incluso mi entrenador pensó que me había dado un infarto, pero sin duda, pues gracias a Dios fue todo muy bien. Me dijeron que se rompió parcialmente el ligamento anterior. De acuerdo con el reporte médico, el arte marcialista ya se encuentra en la segunda etapa del proceso de recuperación. Primeramente me infiltraron y después he estado con rehabilitación. Se divide en 3 procesos. El primero es desinflamar la rodilla, el segundo es aumentar los rangos de movimiento porque no puedo flexionar tanto la rodilla, y el tercero ya es fortalecer. Aunque fueron momentos frustrantes tanto para ella como para su familia, lo importante es que no fue necesaria la cirugía. Espera estar en este magno evento, sobre todo porque es la culminación de una trayectoria grande. De no ser así, perdería el año competitivo. La verdad sí sería un golpe fuerte porque pues nos hemos preparado pues desde siempre. Realmente este fue el punto culminante. El año pasado regresamos del Panamericano de Brasil y de los World Games, que fue la máxima competencia a la que ha existido. Entonces estamos muy emocionados porque de aquí sacaban la lista para irse a Tokio, Japón, a una Copa Mundial. El Campeonato del Mundo se llevará a cabo en el mes de noviembre próximo en Dallas, Texas. De llamar la atención tanto el voleibol de playa como el wushu,
esta última, pues, en un gran impulso que le ha dado Juan Manuel Cruz, porque son dos disciplinas que a lo mejor no tienen la masividad o se maneja la mercadotecnia que en otros deportes, pero en los últimos años ha crecido mucho en Michoacán y ha dado medallas de carácter internacional. La escuadra del Atlético obtuvo el título de la División de Veteranos Libre Grupo 1 de la Liga Municipal de Fútbol Morelia. Finalmente lo lograron. Muy buena actuación. Con marcador final de 3-1 en su último juego de la justa, el conjunto de Atlético se coronó dentro de la división en Veteranos Libre, Grupo 1, luego de enfrentar al Centro SCT Morelia en el campo 15 de Policía y Tránsito en la capital michoacana. Con un primer tiempo más cerrado y una expulsión del equipo rival por reiteradas protestas de un jugador de SCT, concluyó empatado a un gol. Para la parte complementaria, la balanza se inclinó poco a poco hacia el Atlético, que aunado a otra expulsión rival y una más del propio Atlético, los llevó a obtener la victoria final y con ella el título de la competencia. Los tantos ganadores fueron obra de Fernando Quirós en 2 ocasiones y de Juan Antonio Zavala. Bueno, la verdad, afortunadamente el marcador de hoy se nos dio, pero todo el resultado de un buen torneo. La consigna al entrar al partido fue cerrar de la misma manera como lo hicimos durante todo el torneo y bueno, afortunadamente se nos dio el resultado. Tras el término del juego se realizó la premiación respectiva por parte de autoridades de la liga y a ritmo de banda, tras sumar la escuadra de Atlético 60 unidades. Como subcampeón también fue reconocida la escuadra de Abarrotes La Violeta. Felicidades al equipo de Atlético y a su principal impulsor, el Bolis, más conocido por ahí, en un equipo netamente de barrio. También en más información de la Liga Municipal, en la categoría de primeras especiales, la escuadra de Tierra Caliente cayó, fíjese, y desaprovechó la Universidad Michoacana un gran momento para poder tomar el liderato. Ahora solo están a un punto, pero qué lamentable que los nicolaitas hayan empatado y no hayan podido aprovechar esta derrota del equipo líder de la competencia. El equipo de la Universidad Michoacana desaprovechó una oportunidad de oro para subir a la cima de las primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, luego de empatar para dejar ir puntos que pudieran ponerlos arriba del líder Tierra Caliente, que por su parte cayó por 3-2 ante H2O. El segundo lugar de la tabla, la Universidad Michoacana, empató a 1 con el Country Club Las Huertas, campeón defensor, por lo que llegó a 62 unidades, solo un punto abajo del líder. Por su parte, quien se encuentra en la cima, Tierra Caliente, se quedó con 63 y aunque tuvieron este tropiezo, siguen en la parte alta de la tabla y a 4 juegos de que concluya el campeonato. La próxima jornada irán ante la Colonia Guadalupe. El cierre del torneo, sin lugar a dudas, será intenso y sin que quede claro aún quién podrá llevarse el título de la división. ¿Quién podría ser campeón? Tierra Caliente y Universidad Michoacana, que está sorprendiendo con un equipo juvenil y que no solo está dando resultados en la Liga Municipal, sino también en el sector estudiantil. Va a representar a Michoacán en Universidad Nacional y con un muy buen trabajo que realizan hasta el momento. Puede haber medalla ahí, no hay que perderlos de vista. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos.
Roberto Pantoja Arzola, lanzó una alerta a los adultos mayores que aún cobran su pensión federal en algunas instituciones bancarias, para no dejarse engañar, principalmente porque, bueno, se tienen algunos casos de que en Banco Azteca y en Banorte han estafado a los adultos con las aperturas de las cuentas denominadas Guardadito y también con otros movimientos. Escuchemos. También hemos alertado a los adultos que hay que ponerse vivos, hay que estar atentos. Pues luego el personal también de los bancos abusan porque hay personas que... hay adultos que ya tienen dificultades con la vista, ya no ven bien, ya difícilmente llegan ahí, pues que se hagan acompañar de algún familiar para evitar precisamente este tipo de situaciones de robos. Es más, tengo reportes, lo he escuchado, de un conductor de noticias aquí famoso, que también le hicieron un fraude en un banco de estos, bueno, en Banorte. Pues que se acerquen, vamos a estar acompañando también las denuncias que hagan derechohabientes ante la Conducef. Vamos a escuchar ahora la información nacional más importante del día. El volcán Popocatépetl ha aumentado su actividad, por lo que las autoridades han decidido poner en amarillo fase 3 del semáforo de alerta volcánica del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Un juez federal ordenó la aprehensión de 61 personas, entre ellas algunos empresarios por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Corte ya le perdimos, según sus palabras, luego de que ayer echara abajo su decreto de 2021 que buscaba agilizar las obras insignia de la 4T con permisos exprés y opacidad de información. Padres de familia de la escuela secundaria Ana María Berlanga, ubicada en la calle Fresno, Colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, reportaron esta mañana una alerta de tiroteo dentro del plantel, lo que ocasionó una movilización por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero al parecer, cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta que la alerta fue proveniente de un mensaje de WhatsApp de dudosa procedencia. Al final del noticiero, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerda que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Así es, Lucía, y muchísimas gracias por este acompañamiento durante esta jornada informativa. Muchísimas gracias al equipo de producción, a nuestro intérprete de lengua de señas, y recuerde que también tenemos más espacios a las 8 de la noche, también la información más completa durante esta jornada y pues la invitación para que nos acompañe durante nuestra transmisión a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Que tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho.